Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Sea usted bienvenido a esta noche de sábado 21 de marzo del año 2015. Bienvenida también la primavera, aunque oficialmente entró ayer por la tarde. Esta estación maravillosa del año, pues hoy 21 de marzo le estamos dando la bienvenida en este espacio. Punto por punto vamos a platicar de temas, desde luego, del ámbito político, como siempre lo hacemos con mi compañero y amigo Andrés Lagunas en este espacio. Así es, antes de la política vamos a asuntos sociales, Javier. Fue una semana intensa allá en Ciudad Ayala, concretamente en San Pedro Apatlaco, donde se están dando los últimos pasos para concretar el acueducto que llevará el agua hacia, de ahí de San Pedro Apatlaco, donde se va a hacer la toma, hacia la termoeléctrica que está en Huesca. Pues hay inconformidad de algún grupo de ejidatarios del municipio de Ayala, porque se sigue con la idea, aunque ha habido aclaraciones de parte de funcionarios de la Comisión de Agua, de la CFE, del propio gobierno del estado, que el agua de Cuautla no se va a utilizar para la termoeléctrica, para enfriar la termoeléctrica, que va a ser agua que ya ha sido usada, es la que se va a llevar y se va a tratar, se va a utilizar. Bueno, los ejidatarios siguen pensando que se les va a quitar el agua que sirve para regar sus tierras, y este jueves hicieron nuevamente una expresión de inconformidad, pararon la obra del acueducto. Y si te parece, vamos a escuchar a Dulce Valdepeña, nuestra compañera corresponsal en la zona oriente, quien nos tiene los detalles de esta expresión. Punto por punto. En el municipio de Ayala creció la atención por la instalación del acueducto que establece el proyecto integral Morelos para trasladar agua a la termoeléctrica ubicada en el municipio de Yecapixtla. El reinicio de la obra fue resguardada por unos 50 policías granaderos ante la inconformidad de los habitantes del lugar de que pase la obra por su comunidad, alegando falta de socialización, pero además aseguran que la obra afectará directamente a sus viviendas, así como con la extracción del agua a las comunidades y ejidos de la región. La población se respaldó en un amparo federal con el que señalan que no puede realizarse ninguna obra que disminuya el cauce del río. Al lugar llegaron organizaciones de varias comunidades, así como el director de Derechos Civiles de la Autónoma de Morelos, Roberto Ochoa, en solidaridad con los pueblos. La fuerza pública respaldó a los trabajadores de la CFE para realizar la obra. Los pobladores no reportaron actos de violencia. También se observó la presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los pueblos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que integramos la Comisión de Seguimiento de la Asamblea de los Pueblos de Morelos, manifestamos y rechazamos rotundamente el uso de la fuerza pública para imponer el proyecto integral Morelos en los pueblos afectados, ya que durante más de 2 años han manifestado su rechazo a este proyecto. Punto por punto. Otro movimiento social también relacionado con el abasto del agua, de este líquido, tuvo pues que ver aquí en Cuernavaca, Andrés. En estos días de la semana volvieron a salir habitantes de las colonias del Empleado, cerca de la estación, sí, Lomas de la Selva, porque bueno, desde hace varios días habían estado con problemas de abasto, han escaseado, hay problemas con pozos. Pues el problema principal del sistema de agua potable, que frecuentemente se le queman los equipos, las bombas, que no hay recursos, que hay miles y miles de usuarios de agua que deben miles y miles de pesos, 15,000, 20,000, que no han pagado durante 15, 20 años, que siguen gozando de este servicio, mientras a otros sí se les exige el pago y cumplen. Bueno, pues este es el grave problema del abasto de agua en Cuernavaca. Así es, bloquearon, lo que a mí me parece un exceso es que bloquearon las calles nuevamente. Ya se está volviendo una costumbre que falta el agua y lo primero que hacen es salir a bloquear las calles. La gente tiene el derecho a hacerse escuchar, pero yo creo que en este caso, por ejemplo, ahí en la zona de Plaza Cuernavaca, de Gobernadores, de alta tensión, se bloquea, 10 personas bloquean, y la autoridad municipal pues solamente observando, Javier, mientras miles de automovilistas sin poder circular. Ahora, la crítica que yo sí hago, y creo que hay que estar atentos, Cuernavaca
Al ser la joya de la corona del proceso electoral, no Claro. podemos permitir que los partidos políticos utilicen los conflictos que hay de abasto de agua, de seguridad, para tratar de generar adeptos y con ello convulsionar más a la ciudad. Yo sí espero, ¿por qué lo cito? Porque cuando me tocó estar ahí en el bloqueo de Lomas de la Selva, hubo personas que es que la instrucción de bloquear la está dando el regidor del PRD, Juan Manuel Sandoval. Juan Manuel Sandoval ni ha dicho que sí, ni ha dicho que no dio la instrucción. El que otorga, el que calla otorga. Y luego sale Víctor Saucedo del PRI, el del PRI municipal, y dice el PRD es el que está sobredimensionando, activando los conflictos sociales para complicar más la situación en Cuernavaca y que el PRD crezca. Como sea, Javier, si fuera el PRI el que hiciera eso, yo lo condenaría. Si lo hiciera el PAN, lo mismo. Si lo hace el PRD, lo mismo, porque no podemos apostarle a que un partido crezca electoralmente a costa de la ciudad. Así, no, y a costa de dañar la imagen de otro partido, no se puede, no se valen esas estrategias, porque quien pierde efectivamente es la ciudad, son los habitantes de Cuernavaca, que son utilizados con fines políticos electorales, ¿no? Justificadamente, si la gente no tiene agua, tiene toda la razón. Derecho a protestar y a reclamar. Pero aquí lo hemos dicho muchas veces, particularmente yo, las protestas, las manifestaciones tienen que ser en orden. O sea, unos cuantos, y aquí yo he criticado mucho a los señores de la tercera edad, que cada 8 días, bueno, ahora ya no, porque ya es candidato Gabriel Rivas, ya es candidato a diputado por el partido Morena. Antes, cuando no era candidato y estaba buscando posicionarse, cada 8 días llevaba a los viejitos y bloqueaba en la calle de Matamoros durante todo el miércoles de sesión en el Congreso. No se vale utilizar estos recursos. Bueno, y vamos a cambiar de tema, vamos a pasar al asunto de Alan Cerón, este joven de Cuernavaca que fue levantado, así se le llama ese término, se lo llevó una banda, después se supo que eran policías de Guerrero los que se lo llevaron, actuaban aquí como delincuentes en Morelos, fue encontrado sin vida allá en el estado de Guerrero. Su madre, que estaba enferma ahora de cáncer, dice que va a marchar hacia la Ciudad de México, aún enferma, porque no quiere que haya impunidad en el caso de Alan Cerón. Punto por punto. Justicia, pues que se sancionen, ¿no? O que paguen su responsabilidad, porque ellos fueron los responsables de la muerte de Alan. ¿No? O sea, es que ellos lo entregaron, ellos son los responsables. Por lo menos que los sancionen, o no sé qué puedan hacerle, porque siguen laborando, como si nada hubiera pasado, ¿no? Esa es la justicia que yo busco, ¿no? Punto por punto. Hablando de policías presuntamente vinculados con la delincuencia, Andrés, pues esta semana detonó este asunto que finalmente se supo que un instructor que estaba trabajando en lo que antiguamente se conocía como la Academia Estatal de Seguridad o la Academia Estatal de Policía, estaba vinculado con los templarios, con este grupo delictivo de Michoacán, particularmente con este personaje, La Tuta, que fue detenido hace unos días por las autoridades federales, y precisamente que fue pues un agente vinculado a él quien lo recomendó para trabajar aquí en el estado de Morelos. A ver, gráficamente, ¿cómo ocurren los hechos? Eduardo Gómez, alias La Tuta, es detenido allá en Michoacán y en la fotografía se ve a otros detenidos junto con él. A los días se confirma que uno de los detenidos allí en Michoacán es Eduardo Esteban Avilés, que trabajó aquí en Morelos como instructor de la policía. Eso hace que la Comisión Estatal de Seguridad Pública, le voy a pedir a mis compañeros de producción recuperen el boletín de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, emita un comunicado donde dice que efectivamente Eduardo Esteban Avilés trabajó como instructor, pero dice que fue contratado en esta administración. Y dice que fue contratado porque quien lo recomendó fue el delegado, el comisario de la Policía Federal aquí en Cuernavaca, Teófilo Gutiérrez Zúñiga. Así se queda el comunicado, pasan los días y esta semana se confirma que Teófilo Gutiérrez ha sido relevado del cargo de comisariado de la PFP. Claro, lo que puede parecer algo como un hecho quizá no tan importante, nosotros analizamos y vemos que independientemente de que este hombre que está relacionado con La Tuta, que fue el instructor recomendado por el comisario de la PF, hay una especie de animadversión, o había una especie de animadversión entre el comisionado estatal de seguridad pública
fueron visibles y públicos varios desencuentros, declaraciones con el comisionado con de seguridad. Con el comisionado de seguridad estatal, con el comisario de la Policía Federal. Es decir, había un choque, un distanciamiento evidente, claro y público. Uno de sus discursos de Teófilo aquí en Xochitepec hace un año fue ese, donde decía que la seguridad era compromiso de todos, la lucha era de todos y que no aceptaba que uno solo se anduviera poniendo medallitas que no le correspondían. Pues obviamente Capella. Se refería a Alberto Capella. Y bueno, ahora Alberto Capella, con este boletín que se emitió, pues se la regresó. Aprovechó muy bien. No sabemos en qué condiciones, si el comisionado de la PFP simplemente lo movieron a otra ciudad. No sabemos si se inició un proceso en su contra, no sabemos realmente nada porque no se ha dicho nada oficialmente. Matías Quirós, el secretario de Gobierno, él al hablar del caso de Teófilo Gutiérrez, si se había o no retirado, ¿cómo? Así se expresaba. Punto por punto. Yo esperaría tener la información oficial por parte de la Policía Federal, en este caso de la Federación, para poder emitir una opinión al respecto. Sabíamos que había evaluaciones después de esta observación que se hizo en la Comisión Estatal de Seguridad, que la información partió de la misma Comisión Estatal de Seguridad Pública. Sabía que los habían solicitado alguna interlocución en la Federación, pero habría que esperar cuáles son las reflexiones de la Federación al respecto. Punto por punto. Otro tema también que ha llamado la atención de la gente, sobre todo en esos días que hubo enfrentamiento entre supuestos comerciantes y policías, tiene que ver con la construcción o la remodelación del centro histórico, lo que generó pues inconformidad, particularmente hoy sí con nombre y con rostro, comerciantes del centro que han denunciado que estas obras que se llevan a cabo allí en la calle de Guerrero han traído como consecuencia el cierre de por lo menos 200 establecimientos, Andrés. Bueno, son cifras que ellos dan, nosotros no sabemos si son ciertas o no, ellos dicen que sí, pero aquí el punto, Javier, a mí me parece interesante. Ya un grupo de comerciantes se organizó para pedir públicamente que el gobierno del estado les entregue el proyecto ejecutivo de todas las obras que se van a realizar en el centro histórico, porque dicen no estamos en contra de las obras, lo que estamos en contra es de que no se informe con transparencia y además pues que no se le avise a los comerciantes para que tomen las medidas de prevención correspondientes. Escuchemos a Rosario Martínez. Punto por punto. Buscando que nos presenten el proyecto integral del centro histórico. Ya llevamos un mes con la remodelación y no tenemos el proyecto completo, el proyecto ejecutivo del centro histórico. Ya lo hemos pedido de varias maneras y ahorita estamos recabando firmas con los ciudadanos, con los comerciantes y con las personas que quieran regalarnos su firma para que nos presenten el proyecto ejecutivo del centro histórico. Punto por punto. Vamos a ir a mensaje, regresamos con más. Esto es Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Ante los incendios en esta temporada de calor, la protección es primero. Cuidemos nuestros bosques y selvas. No tires colillas. Apaga bien las fogatas. Pide nuestro apoyo para quemas agrícolas. Por tu salud y el medio ambiente, tú vigilas. Protección Civil de Jojutla, 01734 34 23400. Tu participación es tu protección. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gov.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Imagina a la UAM. La máxima casa de estudios del Estado contribuye al desarrollo de las comunidades a través de la formación integral de las y los jóvenes, la investigación y la extensión de la cultura. Visita nuestra página www.uam.mx. Vive a la UAM por una humanidad culta. Universidad socialmente responsable. Sal de la rutina del fin de semana y disfruta de nuestro tradicional brunch dominical en el restaurante Verde Fino de Hostería Las Quintas. Deleítate con la enorme variedad de platillos típicos mexicanos e internacionales. Inicia tus mejores días en Hostería Las Quintas. Un lugar con magia. En Punto por Punto estamos cumpliendo 8 años.
8 años de analizar, informar, debatir y opinar los sucesos más importantes. Gracias a ti se ha convertido en el programa de mayor audiencia, credibilidad y solidez de la televisión de Morelos. Muchas gracias por tu preferencia. Punto por punto. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Todo lo que ocurra de aquí hasta junio, pues desde luego tiene que ver con cuestiones electorales, con cuestiones políticas. Ya hablamos hace rato del bloqueo de habitantes de la parte norte de la ciudad de Cuernavaca por el agua y la intencionalidad política electoral. Andrés, esta semana también, no sé si valga la pena tomar el asunto, si es algo bastante importante o solamente fue un tema de carácter mediático. Y digo que no estoy seguro si valga la pena abordar esta situación que se dio en la semana, porque ¿qué representa, de verdad, políticamente? Lo digo con todo respeto para la persona, el ser humano, Jorge Meade González. ¿Qué representa políticamente? Esta semana se anuncia que ya es el coordinador de la campaña del candidato a la presidencia municipal del PRD, Jorge Meseguer. No estamos hablando ni nos vamos a meter con el tema de la candidatura de Jorge Meseguer, sino pues el tema de la decisión de dejar el PRI, donde un joven que no le costó gran cosa, pero sí se vivió beneficiado por los cargos que ha tenido su padre, hoy decide dejar su partido y ir a trabajar para otro proyecto. Pues es parte de la política finalmente. Aquí el PRD en este caso solamente se lleva un voto, esa es la realidad, porque Jorge Meade González pues no tiene una estructura electoral, no tiene un grupo político que lo apoye, que digamos se lleva 10, 20, 30, 40, 50, no. Pero es un Y no golpe. se irá a llevar la estructura de su papá, que el papá realmente, aunque vino a hacer una aclaración a este mismo lugar, realmente sea quien vaya a operar y que esté, porque mira, la vida en el Partido Revolucionario Institucional de muchos de sus personajes, bueno, en todos los partidos, pero muy particularmente en el PRI, vamos a hablar de este tema del PRI, la vida de muchos personajes está marcado por la traición. Jorge no está fuera de esta calificación. Pero bueno, de los grupos que están en el PRI, de los grupos, yo creo que Jorge Meade es uno de los grupos muy pequeños y francamente yo creo que no, o sea, es un golpe mediático del PRD que le beneficia al PRD, sí le beneficia, el decir que se trae un priista. Votos no se trae porque pues, es un voto, el de Jorge Meade González, es un golpe mediático que sí le beneficia. Al PRI sí le perjudica mediáticamente, pero no estructuralmente. A ver, vamos a escuchar en orden los posicionamientos. Primero a Jorge Meade González. Punto por punto. Tocayo, agradecerte mucho esta invitación a incorporarme a un proyecto el más serio que veo en Cuernavaca, como un ciudadano de esta ciudad, donde viven mis hijas, donde quiero una mejor ciudad. Estoy cierto y seguro que encabezando tú la ciudad será una mejor ciudad para tratar de mejorar los que aquí vivimos y los que interesamos por estar siempre. Te agradezco mucho y bueno, pues a trabajar. Punto por punto. Así lo anunciaba Jorge Meade González, su cambio hacia el PRD. Sin embargo, bueno, pues su papá es delegado de Sedesol, ha sido un priista de toda la vida. Sin embargo, se le conoce que cuando Antonio Riva Palacio fue designado asesor político del gobernador Graco Ramírez, gobierno del PRD, se indignó, le mandó una carta, lo acusó de traidor y por eso es que digo, nunca hay que escupir para arriba porque tarde o temprano el escupitajo te cae en la cara. Bueno, Jorge Meade no operó públicamente y a través de las redes y fue evidente, claro, público, que operó en contra de la candidatura de Jorge Morales Barut para presidente municipal de Cuernavaca, candidato de su propio partido, porque finalmente a él no se le dieron esa responsabilidad, esa representación de ser el candidato. Bueno, ahí está tu respuesta, ¿qué tanto le afectó? No, bueno, digo, pues nada. Solamente dejar el antecedente para quien no conoce la trayectoria política, cómo se mueven estos personajes, particularmente Jorge Meade Ocaranza. Así vino en su calidad de jefe de familia, de padre papá. de familia, de papá. Pero vino no con su político. jefe de prensa de Sedesol. Punto por punto. Si mi hijo Jorge le es útil al candidato del PRD a la presidencia municipal de Cuernavaca y asume con la solvencia de siempre sus compromisos, será una muestra más de la pluralidad
de nuestro sistema político y de la apertura que existe cada día en los partidos, en las distintas corrientes y en la misma sociedad organizada. Servir a la política de frente en cualquier trinchera es válido. Vivir de la política bajo la mentira y la traición será siempre condenable. Punto por punto. Cuernavaca llegó un nuevo delegado nacional del PRI, un delegado especial para Cuernavaca, el delegado José Luis Márquez, y él así hablaba de este asunto de los Jorges. Punto por punto. En el PRI nos congratulamos de que se haya ido, ya estaba allá. O sea, nosotros sabemos en dónde ha estado trabajando, dónde están sus intereses, y por eso no fue nuestro candidato a diputado, esa es la sencilla razón. Qué bueno que esté allá. En el PRI no vamos a permitir que cobren con la mano derecha y que nos apuñalen con la izquierda. En el PRI venimos por todos los priistas de convicción, por todos los que tienen deseos y ganas de que Cuernavaca crezca, y todos aquellos ciudadanos que nos han dicho que no quieren que nos gobierne Graco. A Graco no lo queremos de presidente municipal, ni a todos los que están en aquella planilla. Qué bueno que se fue. Punto por punto. En materia electoral, bueno, pues siguen dándose sorpresas, aunque ya todos los partidos registraron a sus candidatos, pues nada está seguro. Esta semana hubo inconformidades de varios candidatos por la integración de sus planillas, sobre todo de regidores. En el caso del PRI, algunos candidatos que dijeron no estar de acuerdo, de estar conforme, como los grupos, como desde el comité directivo estatal, pues impusieron a ciertos candidatos pues para lograr estos equilibrios. Luego de lo de la paridad de género, algunos candidatos tuvieron que bajarse y ellos mismos designar alguna mujer para que fuera equilibrado el asunto. Mira, en el caso del PRI lo que más inconforma a algunos candidatos es que finalmente en el PRI nuevamente los grupos se volvieron a apropiar de las planillas de regidores. Caso Cuautla, por ejemplo, César Ríos Fernández, que es candidato a la presidencia municipal, él amagó esa semana con renunciar, con no ser candidato, con dejar la candidatura si no le modificaban la planilla. Pero también ¿qué es lo que va a pasar? El candidato de Yautepec hizo lo mismo. Bueno, pero en ese caso, ¿qué hace el PRI? Bueno, pues si no quiere uno, hay 5 esperando. Claro. En el propio PRD también Mederos allá en Ayala amenazó al PRD con renunciar a la candidatura y le dijeron, pero no te tardes mucho porque hay como 5 atrás que quieren la candidatura. O sea, yo lo que veo es que por un lado los candidatos lamentablemente no tienen ninguna posibilidad de que sus berrinches les den resultados. Y por el otro lado, bueno, pues los partidos siguen conduciéndose por intereses de cuotas de grupos y no va a cambiar. Así es, bueno, pues hoy, después de este asunto de la paridad que tuvieron que bajarse muchos candidatos, subirse a muchas mujeres, lo que vimos es que finalmente, Andrés, las encuestas que hicieron supuestamente en el PRI, en el PRD y en todos los partidos no sirvieron para nada. Ni el gasto que hicieron. Ni para el gasto. Bueno, quién sabe si las hicieron todas las encuestas, pero en algunos casos me parece que no se hicieron encuestas, ya eran acuerdos y se legitimaron las decisiones con algunas circunstancias, con algunas situaciones, pero donde sí se hicieron, las encuestas no sirvieron para nada porque finalmente tuvieron que poner en los cargos a mujeres que no tuvieran, mujeres que pudieran ser esposas, mamás, hermanas, para cumplir las cuotas de los grupos, pero para responder también a la parte legal, que es dejar a mujeres en igual las condiciones que los hombres. Ya viene todo lo jurídico, vamos a hacer unos mensajes, regresamos con una entrevista que le hace Javier Pineda al magistrado Hurtado del Tribunal Electoral del Estado, que nos va a hablar de los temas de las impugnaciones a Cuauhtémoc que no pasaron, las impugnaciones a Meseguer por presunto rebase de gasto de precampaña no pasó, es decir, ahorita a nadie se le ha sacado tarjeta roja, solamente llegó a alguna amonestación en algunos casos. De todo lo jurídico, cómo va el proceso electoral, habla el magistrado Hurtado con Javier Pineda. Antes del corte vamos a escuchar el comentario de Alberto Millán, precisamente con el tema de la traición de Jorge Mit González a su partido, el PRI. Punto por punto. En el ejercicio de la política, todos los actos que realicen los hijos tienen forzosamente un impacto en la trayectoria política de los padres, como es el caso de Jorge Mit González, quien recientemente
abandonó las filas del Partido Revolucionario Institucional para sumarse a la campaña del candidato del PRD a la presidencia municipal de Cuernavaca, Jorge Meseguer Guillén, en un acto que fue interpretado de traición por parte de los priistas, pero que, quieras o no, beneficia de alguna u otra forma al candidato perredista, en este caso a Jorge Meseguer Guillén, a quien le afectó este acto de Jorge Meade González fue a su padre, Jorge Meade Ocaranza, quien sí cuenta con un peso político específico al interior del Partido Revolucionario Institucional. Tan es así que en su momento influyó para que Jorge Meade González fuera regidor en el Ayuntamiento de Cuernavaca cuando Manuel Martínez Garrigós fue presidente municipal. Y en este caso, actualmente, una de las hijas de Jorge Meade González es también candidata a diputada por el Partido Revolucionario Institucional. Así que este tipo de actos de traición de los hijos, pues afecta indudablemente a los padres, y en este caso a Jorge Meade Ocaranza, quien por cierto empezó ya a ser cuestionado por estos actos cometidos por su hijo, al grado tal que grupos al interior del PRI están pidiendo ya su destitución como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Morelos. Este es mi comentario del día de hoy. Soy Alberto Millán. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gov.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Nissan Iragorri trae para ti el mejor programa automovilístico de Morelos, donde podrás encontrar tips para tu auto, promociones, regalos, entrevistas y muchas cosas más. No te pierdas este excelente programa que Nissan Iragorri trae para ti. Todos los jueves a partir de las 10 de la noche por el canal 119 de Cable Más. Porque en Nissan Iragorri no solo vendemos autos, regalamos sonrisas. Sal de la rutina del fin de semana y disfruta de nuestro tradicional brunch dominical en el restaurante Verde Fino de Hostería Las Quintas. Deleítate con la enorme variedad de platillos típicos mexicanos e internacionales. Inicia tus mejores días en Hostería Las Quintas. Un lugar con magia. Escuela Superior de Cuautla. Licenciatura en Derecho, licenciatura en Intervención Psicopedagógica, licenciatura en Educación. Incorporadas a la SEP, colegiaturas accesibles. Ven, conócenos y pide informes. Avenida Reforma 131, Cuautla, Morelos. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Me da mucho gusto saludar en este espacio al magistrado Francisco Hurtado Delgado, es magistrado del Tribunal Estatal Electoral. Magistrado, gracias por acompañarnos en Punto por Punto. Al contrario, gracias por permitirnos estar en este espacio y reconocido en nuestro estado para poder emitir alguna información importante que ha surgido en nuestro Tribunal Electoral. Gracias, pues mucho trabajo ya con este proceso electoral en marcha. Ya empezaron a llegar desde hace varias semanas varios recursos ante el tribunal que los tres magistrados han venido atendiendo, han venido resolviendo. El Tribunal Electoral pues es el órgano que tiene la responsabilidad de dirimir cualquier controversia que surge entre partidos, entre candidatos, incluso entre ciudadanos que pudieran hacer uso de sus derechos. Particularmente me llama la atención que hace unas semanas se emite una opinión de quien fuera presidente del Partido de la Revolución Democrática en contra de tu persona, magistrado. José Luis Correa Villanueva hizo algunas declaraciones en torno a una resolución que te correspondió atender con relación al no permitir esta coalición flexible entre el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. El INPEPAC declaró que se había hecho fuera de tiempo, no se hizo de acuerdo con las formas legales. Resuelve el Tribunal Electoral, particularmente la ponencia que representas, y surgen unas declaraciones en torno a que
resolviste de manera muy parcial porque tienes intereses políticos y familiares ahí adentro. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Nuevamente reitero mi agradecimiento y sí, fíjate que a partir del 2 de octubre del año pasado, en el cual fuimos designados por parte del Senado de la República para tener esta altísima responsabilidad del Tribunal Electoral del Estado, hemos tenido una carga impresionante que crea un precedente. Fíjate que comentábamos ayer en sesión con los demás magistrados, en el proceso 2009 que fue intermedio, se presentaron en todo el proceso 71 recursos. 71 en todo. Al día de ayer tenemos 78 y estamos en una intercampaña Así apenas. Estamos a la mitad. Es decir, que es un indicador que el trabajo, y por una parte me da mucho gusto porque están ejerciendo un derecho que tienen los actores y los partidos y bueno, toda la sociedad, que representa una confianza en el tribunal para presentar sus recursos y resolverlos, ¿no? Y bueno, es un precedente histórico que marca el Tribunal Electoral al tener hasta el día de ayer 78 recursos recibidos. Para hablar del tema particular que decía de José Luis Correa, me quisiera en un momento más que pudiéramos hacer esta opinión, vertir esta opinión, pero ya que hablas del Tribunal Estatal Electoral, pues decir que se han notado puntos a su favor, resolvió lo que a favor también el acuerdo del INPEPAC en torno a la paridad para la designación de candidatos hombres y mujeres en los cargos de diputados y de presidentes municipales. Hubo partidos, el PRD, el PSD y el PAN, que pues impugnaron este acuerdo del INPEPAC, pasó al tribunal, resolvió en favor de este acuerdo del INPEPAC, lo resolvió incluso el Tribunal Federal Electoral, y eso pues deja bien parado al Tribunal Estatal Electoral. Desde luego, Javier, si me permites, lo dejamos como parte final para concluir, porque también te voy a comentar que a nivel nacional, en un congreso que tuvimos de magistrados a nivel nacional, se hizo reconocimiento en el estado de Morelos por esta resolución y que también es otro precedente, ¿no? Pero bueno, regresando al primer tema para no confundirnos, si bien es cierto, los actores están en su derecho de hacer ejercer su derecho, si bien es cierto en este caso que estamos hablando de, si me permites ver, viene el... Es un recurso que presenta inicialmente el PAN, el Partido de Acción Nacional, y más adelante impugna también el Partido de la Revolución Democrática. Es decir, ¿qué se resuelve en estos dos asuntos que se acumularon por cuanto a este recurso de apelación? El primero, el que impugna el Acción Nacional, se sobresee toda vez de que hay una modificación del convenio y queda sin materia. Por esa razón, damos y concluimos el recurso que apela el Partido de la Revolución Democrática y se confirma precisamente este acuerdo del INPEPAC, una vez que no cumplió con los requisitos que debió haber cumplido en la convocatoria y de acuerdo con base a la ley ante el organismo administrativo. Es decir, lo que le faltó fue presentar la plataforma electoral que sesionó y aprobó para poder postular y registrar candidatos en una coalición flexible entre el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. Tenía, una vez que hasta hice mención también en la resolución que se excedió un poquito de tiempo en que si la interpretación de la ley, si se le daba un término para que subsanara esos requisitos que le faltaban o cumpliera. No obstante que se le dio ese tiempo más, se excedió hasta el 3 de febrero para que cumpliera. Se cerró el término y no cumplió. Lo presentó hasta el día 11 de febrero. Ya fuera del tiempo establecido por la ley. Completamente del tiempo. Por esa razón fundamental, pues fue confirmado el acuerdo en el cual se decretaba improcedente esa coalición flexible. Ahora bien, entre el PRD y el PT, estamos hablando de ese tema. Sí, exactamente. Ahora bien, como todos tenemos el derecho de expresión, sí yo solicitaría que todos los partidos políticos y actores
y sociedad, creo que debemos y merecemos un respeto. Antes de, creo que tenemos que tener los elementos y acreditar debidamente algún señalamiento. Sí quiero ratificar que es mi compromiso ante la sociedad de Morelos, ante el tribunal y la alta responsabilidad que me asignaron, de ser absolutamente imparcial, y todas mis resoluciones serán con apego a derecho. Independientemente de tu relación familiar con X o Y yo te preguntaría, personaje. ¿Qué familiar tuyo no tiene alguna simpatía política o partidista o alguna militancia? Por cualquier, todos, y es su derecho. Sí, claro. Y eso no va a excusarte influir para que lleves a cabo opinión, tu trabajo de sí, comunicación. Claro. Lo mismo nosotros como magistrados estamos regulados. Tenemos en la ley general y en el Código General de Procedimientos e Instituciones Electorales del Estado, excusas o razones por las cuales no podemos tener conocimiento de algún asunto. Ahí decía José Luis Correa que debiste haber exculpado de este asunto, excluido de haber expresado que no estabas en condiciones de participar o de decidir sobre este tema en específico. En efecto, la ley no me excusa, ni es una obligación de mi parte, o debía haberme excusado de ese asunto, porque pues es un asunto partidista, y al señalamiento que hacía mención sobre el contador Rabindranath Salazar Soler, que es senador de la República y servidor, pues es mi cuñado, no lo puedo negar, no es una razón para excusarme o no conocer del asunto, claro, y con fundamento en la ley. Y tampoco significa que porque tengas esta relación familiar vais a resolver a favor o en contra, es decir, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, en particular en este caso, no resolviste por filias o por fobias. Desde luego que no. Con apego a derecho, con apego a derecho, absolutamente. Y bueno, como le dije, bueno, si en este caso hay la dicotomía que si alguno pierde y uno gana, el que gana bien y el que pierde pues también tiene que aceptar. Claro. Habrá algún día que pierdas y no por eso te tienes que enojar y hablar o decir cosas que no estés haciendo algunas denostaciones. Claro. Por eso sí yo exhorto a la madurez política, ¿no? Al respeto en las opiniones. Nos conduzcamos con seriedad, con respeto ante quien sea. Y tiene su derecho además, si la resolución que hizo mi ponencia está avalada por 2 votos más que son de 2 magistrados. Claro. Es decir, si mi resolución no estuviera bien o con apego a derecho, sí, los demás magistrados no me debieron haber dado el voto, claro, porque es una decisión colegiada. Y esta resolución fue por unanimidad. Además, él tenía el recurso y lo aprovechó de recurrir al Tribunal Federal. A eso voy. Después de que fue votada por unanimidad, tenía el derecho de recurrirla para una revisión constitucional ante la Sala Regional de la 4ª Circunscripción, y lo hizo, y está en lo correcto. El tribunal ratificó la decisión. Y fue mi pronunciamiento. Si no está bien, la Sala Regional me estará revocando mi resolución, de lo contrario, pues estará confirmando. Claro. Y así fue exactamente el miércoles pasado. Fue confirmada por la Sala Regional la resolución que emitimos en virtud pues de que no cumplía el actor, claro, no le asistía a la razón. Magistrado, otro de los temas que también ha resuelto fue un recurso de impugnación del PRD en contra del PSD por la publicidad que está haciendo con imagen, no la fotografía directa del candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, pero sí con la señal que le conocemos mundialmente a este jugador profesional de fútbol. Presentó este recurso, resolviste también que no ha lugar, es decir, que no se cometieron actos anticipados de campaña, pero también sí resuelves que el Partido Socialdemócrata baje la publicidad en donde aparece, por ejemplo, un mimo, un mariachi, haciendo esta señal que hace el futbolista. ¿Por qué si no aparece la cara, la fotografía directamente del candidato? Bien, quiero muy rápidamente hacer un antecedente para tener elementos de cómo se resuelve. A partir de la reforma electoral, política electoral del año pasado,
Anteriormente los procedimientos especiales sancionadores los resolvía el órgano administrativo, es decir, el IE en aquel entonces, ahora el INPEPAC, que es el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Hoy en día con esta reforma, ellos reciben el recurso, lo integran, lo instruyen y nos lo remiten al Tribunal Electoral, en el cual también se insacula, se hace un sorteo. Claro. Y bueno, en este caso fui yo el asignado para resolver este asunto. Con esta situación, el actor y el partido tienen que agotar todo su derecho de presentar pruebas, de hacer las diligencias que deban realizar. Nosotros solamente valoramos y resolvemos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es cierto, el Partido de la Revolución Democrática presentó este recurso, que debió haber acreditado los elementos subjetivo, personal y temporal, de acuerdo al criterio del Poder Judicial de la Federación, para poder reunir esos elementos y considerarlos como actos anticipados de campaña. Es decir, solicitar el voto, presentar una plataforma política o emitir, en este caso... ¿Y no reunía ninguna de estas características? No reunió ninguna de estas. Sí quiero precisar que el actor, que viene siendo el representante del Partido de la Revolución Democrática, presentó una fe de hechos ante el notario público en copias simples, lo cual no podíamos nosotros valorarlo porque solamente lo presentó en copia simple, debió haberlo presentado en original. Porque así lo marca la ley, no es por un capricho. Y nosotros no podemos perfeccionar la prueba. Claro. ¿Sí? Entonces era una obligación del actor acreditar su hecho con un documento original, por lo cual solamente consideramos como indicio. Ahora bien... fue un error de procedimiento del demandante. Así es. Por tal razón no se acreditaba. Sin embargo, en la parte de alegatos, que es una de las etapas que tiene este procedimiento administrativo, sí, que no es parte de la litis o el agravio principal, sí, señala precisamente lo que me estás comentando sobre este señor Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien es el denunciado, sobre un señalamiento que hace y que aparece o es significativo en unos espectaculares. Bueno, y con la inspección ocular que se hizo y que lo presentó en este informe circunstanciado el INPEPAC, se aprecian precisamente unos espectaculares con unos señalamientos con los cuales, hablando en cultura que tenemos en nuestro México, es reconocido este señalamiento por parte de un jugador. Hay una asociación de la imagen. Una persona pública que hace un señalamiento y que en este caso que podría ocasionar algún principio de inequidad ante los contendientes. En razón de ello, ordenamos retirar la publicidad, se le ordenó al INPEPAC para que en el término de 48 horas a partir de ayer sea retirado esta publicidad y que el costo que tenga este retiro sea deducido a las prerrogativas. Lo hará el INPEPAC, entonces será la responsabilidad del INPEPAC retirar estos anuncios en los espectaculares en donde aparece esta señal. Solamente en los que nos señaló y se ubicaron. Claro. Y fueron ubicados solamente en el recurso. Claro, los que no, algunas otras imágenes que no aparecen en este informe pueden seguir, mantenerse, hasta que haya nuevamente un acreditamiento, un señalamiento y que se recurra por la vía formal ante las instancias correspondientes. Bien. Magistrado, bueno, pues para concluir lo que comentábamos muy al principio, el tribunal recibe este reconocimiento en una reunión de magistrados electorales de todo el país por haber sentado este precedente a nivel nacional, de haber ratificado un acuerdo de un instituto electoral, en este caso del INPEPAC, en el estado de Morelos, sobre la paridad. Y digo, esto pues deja constancia de que los magistrados en el estado de Morelos han venido aplicando única y exclusivamente la ley. Coincido y me adhiero a tu comentario, lo reproduzco, toda vez de que la semana pasada se llevó a cabo un Congreso Nacional de Magistrados Electorales a nivel en toda la República, y se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, en el Hospicio Cabañas, donde estuvo el presidente del Poder Judicial de la Federación,
del Tribunal Electoral, Luna Ramos, y hace un reconocimiento público, así como a la sala regional, la presidenta Yanino Talora, por cuanto a la resolución que estamos emitiendo y que fue ya confirmada por parte de la sala regional en un recurso de revisión constitucional y confirmada en un recurso de reconsideración por parte del Partido Socialdemócrata que presentó, que fue el único que presentó ese recurso ante la sala superior y que también fue confirmada, y que es un gesto de confianza a las instituciones y un reconocimiento a las mujeres que por tratados internacionales, además de nuestra Constitución que considera la equidad y paridad de género, para ocupar también y tengan esa oportunidad de ocupar espacios públicos entre las mujeres y el hombre de una manera equitativa. Entonces, en verdad eso levanta al Estado de Morelos con la confianza que se nos está dando al tribunal y reconocido a nivel nacional, y que ha sido un precedente en la historia electoral de nuestro estado. Pues enhorabuena, magistrado Francisco Hurtado Delgado. Se vendrán tiempos difíciles, tiempos de muchos recursos, señalamientos, acusaciones, pero bueno, pues es parte de este juego político donde a veces los que pierden no quieren aceptar, le toca al tribunal resolver, siempre hay uno que gana y uno que pierde, y únicamente pues yo creo que todos los ciudadanos, quiero ponerme en esos zapatos, lo único que queremos es que las autoridades actúen conforme a la ley, conforme a derecho, que haya transparencia totalmente, y bueno, pues así es la democracia, se pierde y se gana. Javier, así lo hemos hecho, lo hacemos y lo haremos. Muchas gracias, al contrario, magistrado. Gracias a ti. Gracias. Es el magistrado Francisco Hurtado Delgado del Tribunal Estatal Electoral. Vamos a unos mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Nissan Iragorri trae para ti el mejor programa automovilístico de Morelos, donde podrás encontrar tips para tu auto, promociones, regalos, entrevistas y muchas cosas más. No te pierdas este excelente programa que Nissan Iragorri trae para ti. Todos los jueves a partir de las 10 de la noche por el canal 119 de Cable Más. Porque en Nissan Iragorri no solo vendemos autos, regalamos sonrisas. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gov.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Ante los incendios en esta temporada de calor, la protección es primero. Cuidemos nuestros bosques y selvas. No tires colillas. Apaga bien las fogatas. Pide nuestro apoyo para quemas agrícolas. Por tu salud y el medio ambiente, tú vigilas. Protección Civil de Jojutla, 01734 34 23400. Tu participación es tu protección. En Punto por Punto estamos cumpliendo 8 años. 8 años de analizar, informar, debatir y opinar los sucesos más importantes. Gracias a ti se ha convertido en el programa de mayor audiencia, credibilidad y solidez de la televisión en Morelos. Muchas gracias por tu preferencia. Punto por Punto. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Vamos a nuestra sección de caña y arroz a la zona sur del estado con Perla Aguilar. 2 hombres fueron asesinados a balazos en diferentes día y lugar en el municipio de Tlaltizapán. A uno de ellos le dejaron un mensaje por peleas por la plaza entre bandas del crimen organizado. El hecho se registró la noche del pasado 18 de marzo en la colonia Bonifacio García o Alejandra, en donde un joven de 22 años de edad fue asesinado a balazos. Este viernes, otro joven de entre 25 y 30 años fue asesinado a balazos en el interior de un domicilio ubicado frente al Panteón Municipal de la cabecera municipal, alrededor de las 5 de la mañana. En este caso le dejaron una cartulina con un mensaje de una banda del crimen organizado que reclama la plaza. Esto ocurrió 3 días después de que la Sedena, la PGR y el Mando Único realizaran un cateo en un rancho ubicado en la comunidad Los Cuartos de Tlaltizapán, en los límites de Yautepec, en donde presuntamente encontraron un narcolaboratorio
pero no se detuvo a nadie. Por otro lado, informarles, la petición de destitución de la fiscal Elizabeth Lázaro Torres ha dividido a los abogados y a la ciudadanía de la zona sur poniente, ya que mientras la FAUS, que encabeza Israel Rafael Pérez, continúa movilizando a la gente para exigir al gobernador Graco Ramírez la destitución de la funcionaria, otros sectores de abogados, ganaderos y empresarios de las tortillas le han dado su respaldo. En las reuniones de la FAUS, comentarles que un productor ganadero se expresó de manera misógina al decir que quizá el actuar prepotente de la fiscal de la zona sur se debía a que le hacía falta un marido. Este jueves, la FAUS organizó una marcha con productores cañeros que al ser entrevistados dijeron desconocer a qué iban y que solo los habían convocado a una reunión. Israel Rafael tampoco llevó a las personas que aseguran habían sido víctimas de abusos por parte de la fiscal y que han sido su bandera de este movimiento. Sin embargo, dijo que lo más importante era su manifestación y que haría más marchas hasta conseguir que Elizabeth Lázaro sea destituida. Finalmente, comentarles que luego de que la regidora Alondra Marván de Zacatepec solicitara licencia para participar en la contienda electoral del 7 de junio como candidata a diputada local por el PT, su suplente Juana Radilla solicitó al secretario municipal Óscar Javier Betancur Reyes ser integrada al Cabildo. Sin embargo, comentarles que el síndico municipal Mauricio López Salgado dijo que la ley orgánica permite no convocar a la suplente, por lo que será un tema que se analizará en el Cabildo. Compañeros, amigos, hemos llegado al final de esta sección. Hasta la próxima. Ahora vamos con nuestra compañera Dulce Valdepeña a Cuautla. Gracias, buenas noches a todos. Desde la zona oriente les comento que trabajadores del sector salud se manifestaron en el Hospital General de Cuautla para exigir la destitución del director Guillermo Domínguez Muñoz por supuestas irregularidades laborales y descuidos en la administración de insumos de este centro médico. Fue un centenar de personas a la que también se integraron usuarios que en ese momento presenciaron la movilización. La directora de los servicios de salud, Ángela Patricia Mora González, llegó hasta el auditorio del interior del hospital, aunque había anunciado su llegada para hablar con los inconformes. Sin embargo, no llegó hasta ellos, por lo que el bloque de manifestantes se trasladó al interior para reclamar cumplimiento a sus demandas. Esto fue tomado por un allanamiento a las instituciones y la Secretaría de Salud interpuso demandas civiles y penales donde acusan al líder sindical Gil Magadán de incurrir en amenazas e intimidación a la autoridad y perturbación del orden público. De nueva cuenta, el ayuntamiento de Azuchapan fue tomado por inconformes, quienes reclamaron que sea el suplente del alcalde Mauro Mozo Cuate quien sustituya al edil Rodolfo Domínguez Alarcón, quien solicitó licencia provisional para contender en el próximo proceso electoral. En cambio, el presidente municipal relegó funciones al síndico Vicente Martín Ocampo. Estudiantes de preparatoria de la escuela particular de donde un trabajador fue detenido por supuesto abuso sexual dieron a conocer el Frente de Defensa Estudiantil, que conformado exclusivamente por alumnos y alterno a la institución, se pronunciaron a favor de la inocencia del trabajador de 54 años quien laboró como portero en el colegio. Dieron a conocer una serie de medidas de restricciones que existen dentro de la escuela como medida de protección de los alumnos, por lo que calificaron de imposible que se haya realizado un abuso sexual en el interior de la escuela en contra de una niña de 4 años, como asegura la parte acusatoria. Con el respaldo del abogado Said Basabe Gómez, el defensor del acusado consideró que la fiscalía actuó de manera irregular. El también presidente de abogados penalistas dijo que la directora de la escuela también fue detenida el pasado domingo y el proceso lo llevará en libertad. El fiscal general de Morelos, Rodrigo Dorante Salgado, acudió esta semana a la ciudad de Cuautla a conformar un comité de vigilancia ciudadana, así como a recibir un reconocimiento por parte de la Plaza 12 de Octubre, integrada por comerciantes, quienes integraron distintivos al fiscal regional José Manuel Serrano Salmerón y una treintena de elementos del Mando Único y policías de investigación criminal. Este reporte desde la zona oriente. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En Punto por Punto estamos cumpliendo 8 años. 8 años de analizar, informar, debatir y opinar los sucesos más importantes. Gracias a ti se ha convertido en el programa de mayor audiencia, credibilidad y solidez de la televisión de Morelos. Muchas gracias por tu preferencia. Punto por Punto.
¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gov.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Sal de la rutina del fin de semana y disfruta de nuestro tradicional brunch dominical en el restaurante Verde Fino de Hostería Las Quintas. Deleítate con la enorme variedad de platillos típicos mexicanos e internacionales. Inicia tus mejores días en Hostería Las Quintas. Un lugar con magia. Desarrollamos alumnos con pensamiento crítico y consciente de su entorno y su papel que desempeñan en este mundo globalizado. Contamos con distintas modalidades, un excelente ambiente, colegiaturas accesibles, instalaciones adecuadas y docentes altamente preparados. Inscripciones abiertas todo el año. Sofista es el que hace sabios a otros. Imagina a la UAM. La máxima casa de estudios del Estado contribuye al desarrollo de las comunidades a través de la formación integral de las y los jóvenes, la investigación y la extensión de la cultura. Visita nuestra página www.uam.mx. Vive a la UAM por una humanidad culta. Universidad socialmente responsable. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Amigo, muchas gracias. Mañana tendremos otro día también con mucha información. Mañana domingo a las 8 de la noche lo esperamos como siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.